¿Qué tal? Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos aquellos que nos están mirando. Bueno, muchísimas gracias. Federico, estuvieron relevando cuál es la situación de alquileres de los inquilinos, contratos que se vencen, deudas postergadas por la cuarentena. ¿Cuál es la situación hoy del mercado inmobiliario y sobre todo de aquellos que alquilan, no? Sí, en principio, como para dejar en claro, si te parece, si me permitís, Sí, hay dos cuestiones que están en paralelo. Una es el decreto 320, que es aquel que decretó el Estado Nacional allá por el 20 de marzo, cuando comenzamos el aislamiento, que va hasta el 30 de septiembre, que es el que prohíbe los desalojos por falta de pago del alquiler, prorroga automáticamente los contratos de alquiler y congela el precio. Esto por un lado, que justamente nosotros desde la Federación de Inquilinos Nacional estamos pidiendo al gobierno nacional y hemos tenido una reunión con la ministra Bielsa en este sentido, de que se extienda este decreto, el decreto 320, hasta marzo del 2021. Y en paralelo, un programa de desendeudamiento para los inquilinos e inquilinas, ya que la situación es bastante delicada y ahora, si querés, te cuento un poco la última encuesta que realizamos desde la Federación, vamos por ahí, muy Federico, sí. delicada en tema económico. Ujú. Y en paralelo a la cuestión del decreto, que es una medida, digamos, de emergencia, está vigente desde el 1 de julio la nueva ley de alquileres. Claro. Bueno, Con contanos, Federico, cuál es entonces la situación hoy de los inquilinos con estos dos datos que nos estás arrojando, ¿no? Por un lado, el vencimiento de la suspensión de los desalojos y por otro lado, lo que tiene que ver con la ley de alquileres que está en vigencia. Y la situación es muy crítica, muy delicada, ya que según la encuesta que llevamos adelante, el 30% de los inquilinos e inquilinas a nivel nacional tienen dificultades y prácticamente no pueden pagar el alquiler de agosto. De ese 30%, estamos hablando de más de 1 millón de hogares, de ese 30%, el 50% debe más de 2 meses de alquiler. Es decir, que es una situación gravísima, y en este sentido, como te comentaba recién, la extensión del decreto es una medida urgente que necesitamos todos, y en paralelo un programa de desendeudamiento, ya que nada puede garantizar de que si los inquilinos hoy están endeudados, si seguimos hasta marzo del año que viene, puedan, digamos, resolver esta situación. Y también teniendo en cuenta, bueno, la otra parte, la parte de los propietarios que lógicamente quieren cobrar su alquiler, ¿no? Así que esto por un lado. Y después, con respecto a la nueva ley de alquileres, vemos un sistemático incumplimiento por parte de las inmobiliarias, ya que, bueno, nos llegan consultas permanentemente a los inquilinos y en algún punto se incumple la nueva ley con el plazo mínimo legal, con el tema del ajuste, que ya ahora el ajuste es anual y en base a un índice que lo va a dar el Estado y no semestral como se venía dando a merced del mercado inmobiliario. Algunas cuestiones también de registración de los contratos que no lo llevan adelante, el tema de dar la factura correspondiente. Así que todo esto está dentro del marco de lo que ya se venía dando y, bueno, y agravado un poco más por la situación de pandemia, ¿no? Federico, estuvieron reunidos con integrantes del gobierno nacional por este tema, tengo entendido. ¿Cuál es la expectativa? Por ejemplo, digo, como idea, probablemente se esté barajando, que directamente el Estado subsidie lo que tiene que pagar el inquilino para ponerse al día y después se lo cobre en cuotas. ¿Esa sería una opción, por ejemplo? Sí, una de las opciones, y esto en base a un proyecto que se está trabajando, tiene que ver, bueno, en el decreto, ojalá, y creemos que va a ser así, el que va a extender, digamos, el decreto 320 hasta marzo del 2021, en paralelo tiene que haber alguna medida que garantice el pago. Una de las ideas es esta, la de las cuotas. Se había pensado en 12 cuotas. Es una idea, ya te digo, digamos, pueden haber otras ideas con respecto a algún tipo de subsidio por parte del Estado nacional y de los estados provinciales. Así que, bueno, estamos, digamos, a la espera de esto que es, digamos, es urgente y que de alguna manera tiene que resolverse, porque si no va a ser
aún más delicada la situación de los inquilinos e inquilinas y también de la parte de los propietarios que, como te decía anteriormente, quieren cobrar su alquiler. También decirte sí. que con la ministra Bielsa, otra cuestión que venimos trabajando y que le venimos solicitando es que justamente lo que te decía anteriormente de que no se cumple la nueva ley de alquileres y en este sentido el Estado no está garantizando el cumplimiento. Entonces, si bien ya tenemos el marco legal, vamos a tardar un tiempo en que se termine de reglamentar y en este sentido el Estado está, por decirlo de alguna manera, está haciendo agua y está abocado a otras cuestiones, no lo puede garantizar hoy. Por ejemplo, algunos puntos que tratamos fue la reglamentación de AFIP con respecto al registro de los contratos, la cuestión de la difusión de los derechos de la nueva ley y del decreto, la cuestión de que, digamos, el Estado tenga un rol activo en los órganos de control, de contralor. La ley prevé también la cuestión de los organismos, digamos, institucionalizados dentro del Estado para defensa de los inquilinos también. Es decir, todas estas cuestiones son temas fundamentales que tienen que ver con el cumplimiento de la ley y del control por parte del Estado Nacional y de los Estados provinciales también, porque tienen que ver también en la agenda, estuvimos tratando el tema de honorarios, la comisión inmobiliaria, hay distintas situaciones en cada provincia, así que digamos en esto estamos justamente en la etapa ya de cumplimiento del control de la nueva ley de alquileres. Federico, el alquiler, digamos, el mercado en negro del alquiler, sobre todo de viviendas, ¿ha crecido, se ha sostenido? ¿Ustedes han notado algún cambio en ese sentido? Porque, bueno, esta legislación probablemente tiente a, sobre todo al sector de los propietarios, tal vez con mala voluntad de ir por afuera de lo que es la legislación vigente y tratar de hacer acuerdos parte y parte por fuera de las obligaciones que les impone el Estado, ¿no? Mira, Diego, la verdad que lo que nos resulta, que nos llama la atención, es que en realidad la cuestión de evadir la nueva normativa viene más por parte de las inmobiliarias que de los propietarios. De hecho, los propietarios particulares, muchos se han comunicado con nosotros para preguntarnos cómo se adecúan a la nueva normativa, incluso pedirnos algún modelo de contrato. En el caso de las inmobiliarias y quienes justamente las inmobiliarias que manejan el mercado inmobiliario, realmente lo que vemos es que de alguna manera se quiere se ha eludido el decreto 320, prácticamente no se ha cumplido, y en el caso de la nueva ley, de igual manera. Así que, digamos, estamos sorprendidos con ese dato. Por ejemplo, hay una inmobiliaria bastante importante de Neuquén que hace días que ya está notificando a los inquilinos e inquilinas que deben dejar la vivienda el 30 de septiembre al mediodía, justamente el día que vence el decreto 320. Es decir, intimando, y esto se ha visto también en la pandemia, digamos, presionar de alguna manera para desalojar indirectamente, aunque esté prohibido. O, por ejemplo, lo hemos visto mucho con la prórroga de los contratos, que aunque esté prohibido por el decreto 320, realmente se han querido firmar nuevos contratos y usando esta cuestión de que se venía, digamos, la discusión sobre la nueva ley de alquileres, lo que hicieron las inmobiliarias es tratar de presionar, de decirle a los inquilinos que les convenía firmar un nuevo contrato porque después iba a ser peor. Y una vez que la ley se aprobó, rápidamente al otro día ya las cámaras inmobiliarias empezaron a plantear de que el índice de ajuste anual va a ser muy alto y que va a perjudicar a los inquilinos, o tratar de aumentar ahora como para maximizar ganancias por las dudas, digamos, un mensaje totalmente contradictorio. Es decir, hay un mercado inmobiliario que permanentemente ha evadido la ley y también la gran evasión fiscal también tiene que ver y está relacionado con el mercado inmobiliario. Y esto un poco para dejarlo en claro desde la posición de la Federación de Inquilinos Nacional, de que muchas veces nos consultan propietarios que lógicamente tienen una vivienda en alquiler y quieren tener un ingreso más,
y realmente tenemos que decir que son los que hoy en día están cumpliendo, digamos, ¿no? Uh-huh. Federico, ¿cuál es la situación más allá, ¿no?, de esta situación en particular que tiene que ver con los alquileres, estos vencimientos, la nueva ley de alquileres, la situación de la vivienda en términos generales? ¿Por qué existe la posibilidad de que el propietario tenga una condición, si se quiere, de abuso por sobre los inquilinos? Esto tiene que ver con una carencia de oferta de vivienda, digo, a nivel país, a nivel Neuquén, si querés también. ¿Cuál es el contexto en el cual hay que estar controlando tanto al propietario? Supongo que tienen una situación de mercado favorable, ¿no?, a la hora de negociar mano a mano con un inquilino. Y decirte, digo, que nosotros hacía 36 años que no discutíamos una ley de alquileres. Uh-huh. Es decir, es un hecho histórico y que de alguna manera históricamente estuvo desregulado el mercado inmobiliario, sin control prácticamente por parte del Estado. Entonces, esto ha hecho que haya un abuso permanente y una posición dominante. Entonces, un poco lo que planteamos nosotros es que con la ley nueva de alquiler se equilibra un poco la balanza, pero bueno, es un piso, falta mucho todavía. Hay una posición dominante que presiona, porque además estamos hablando de la vivienda familiar, un tema muy sensible y que muchas veces a los inquilinos e inquilinas no les queda otra que aceptar las condiciones, y estamos hablando de que no hay un control por parte del Estado. Entonces, de esta manera se hace muy difícil y realmente los abusos son muy grandes. Tenemos que decir que en la Argentina somos 9 millones de inquilinos e inquilinas, y en la provincia de Neuquén alrededor de 150.000, es decir, entre un 25 más, de 25% de la población de la provincia. Lo que ha habido un proceso de inquilinización, de que cada vez hay más inquilinos, cada vez hay menos propietarios con más viviendas, es decir, que el mercado cada vez es más concentrado, y realmente hoy se hace muy difícil sostener esta cuestión de llegar a la vivienda propia, y justamente lo que planteamos nosotros de la Federación es que queremos alquilar de forma justa y queremos que haya mejores condiciones y que realmente, mira, para decirte un dato, alrededor de un 50% del ingreso familiar se lo lleva el alquiler. Uh-huh. Y alrededor de un 26% hoy en día los servicios públicos. Es decir, que ya queda muy poco margen para otras cuestiones que tenga que afrontar la familia, lo cual no te permite tampoco proyectar para adelante esta idea de la vivienda propia y demás. Uh-huh. Pero bueno, como te decía anteriormente, lo que queremos es que haya control y que en la Argentina se pueda alquilar de forma justa, ¿no? Hay un sector que tal vez es el menos, o no sé si decir el menos atendido, pero a veces invisibilizado, que son sectores medios con algún ingreso, algún trabajo estable, que podrían pagar un crédito si el crédito fuera realmente blando y a tasas razonables. Tal vez es un punto en el cual debería trabajar el Estado, me refiero no ya para alquilar, sino para adquirir una vivienda y de esa manera también ayudar a descomprimir un poco el mercado inmobiliario, ¿no? ¿Ustedes observan esto mismo, trabajan en ese sentido? Sí, mirá, la semana pasada nos consultaban por el tema del lanzamiento de los créditos Procrear. Uh-huh. Y bueno, nos parece que está bien, que está perfecto, pero bueno, tenemos una visión con estos números que nos arroja la encuesta y lo que venimos viendo en esta situación de pandemia, es que se va a hacer muy difícil porque hay muchos inquilinos que están endeudados y que tienen que afrontar el alquiler justamente de todos estos meses que vienen por delante, y acceder también a un crédito se les va a dificultar. Entonces, lo que planteamos, y esto no es novedad, digamos, y no lo planteamos nosotros en Argentina, lo hacen los países europeos, es decir, que haya un control por parte del Estado, que se empiece a regular un poco más la cuestión del alquiler, y de ahí nosotros, una cuestión, por ejemplo, que se plantea, digamos, por ejemplo, en España
Las grandes ciudades, estamos hablando de que el alquiler te ocupa alrededor de un 20, un 25% de tu salario, y nosotros estamos acá en un 50%, lo que no te deja mucho margen, como decíamos anteriormente. Por ejemplo, en Berlín, en Alemania, el Estado compró viviendas para también alquilarlas, digamos, más allá de esta cuestión que generalmente se resuelve haciendo planes de vivienda en las periferias y demás, está perfecto, pero el Estado lo que hace es desatender un sector muy importante como es el de los inquilinos. Entonces, por ejemplo, lo que hace Alemania es, a partir de la compra que hace el Estado, es regular el precio y también proponer un alquiler social, digamos, de alguna manera, o a menor precio, y que ya, digamos, el mercado inmobiliario no sea el que plantee todos los términos y las condiciones, ¿no? Sí, también hay que hablar de un Estado que tiene que ser eficiente a la hora de llevar adelante la política pública, ¿no? Vos me decías que uno de los problemas, y tal vez el más importante, es la carencia de control por parte del Estado con respecto al comportamiento de las inmobiliarias, de los propietarios. Digo, una política tan ambiciosa como la que vos estás planteando, que a la cual le sobra lógica, digamos, que es que el Estado intervenga, por ejemplo, como propietario en el mercado, tiene que tener un Estado que tenga la capacidad de cumplir, por lo menos para empezar, con los controles del cumplimiento de una ley, ¿no? Exactamente. Nosotros justamente, como te decía anteriormente, de que tenemos el marco legal y estamos en la etapa del cumplimiento de los organismos de control, de los organismos de defensa de los inquilinos. Digamos, tenemos mucho por delante. Está perfecto, digamos, lo que planteás. Por ahí, el ejemplo que daba de Alemania, y hay países como, digamos, como Austria también, digamos, países del primer mundo, que plantean esta cuestión. Y un poco nosotros lo planteamos porque muchos referentes del mercado inmobiliario ven a Europa, ¿viste?, con ojos de qué bueno si seríamos así. Entonces, digamos, nosotros planteamos en este sentido qué bueno imitar de esta manera, ¿no?, a los países del primer mundo. Entonces, nos falta un recorrido, es como decís vos, primero el Estado tiene que hacerse presente, controlar, no solo el Estado nacional, los estados provinciales, lograr que se alquile de forma justa, que el Estado controle, que no haya estos abusos y que realmente garantice de que la vivienda que esté en alquiler pueda estar al alcance de quienes tienen la posibilidad, digamos, porque tampoco tienen la posibilidad de tener la vivienda propia. Así que justamente lo que planteas vos, el rol del Estado tiene que ser muy activo justamente en estos tiempos y sobre todo cumplir la ley, garantizar el cumplimiento de la ley, ni más ni menos, y que se controle el mercado inmobiliario, que siempre ha hecho abusos y realmente no ha estado controlado, ¿no?, y totalmente desregulado. Federico, última, y ya no te quito más tiempo. La pregunta sería, ¿cuál es el perfil, según las encuestas que han realizado, según los sondeos, cuál es el perfil del inquilino más perjudicado? Supongo que uno así a ojo de buen cubero supone que es el sector de la juventud, que todavía no tiene un trabajo estable o que está intentando tenerlo. ¿Cuál es el sector más comprometido en este sentido, ¿no?, de inquilinos afectados, por decirlo de alguna manera? Sí, en la juventud, ese por ahí es el perfil más delicado, y que se ha visto que con los aumentos de los alquileres y con el agravamiento de la situación económica tengan que volver a la casa de los padres o de algún familiar o compartir de alguna manera alguna vivienda. Y después, bueno, durante el aislamiento, quienes han perdido su trabajo, o si hay alguien, digamos, de la familia que ha tenido disminución de ingresos, realmente han quedado muy, muy complicados. Así que por ahí ese es el perfil. Y como te decía anteriormente, necesitamos una salida urgente que nos garantice que salgamos de esta situación tan delicada, que lógicamente ha sido agravada
por la situación de pandemia y esta situación excepcional que está viviendo el mundo y nosotros acá en la Argentina y en la provincia. Así que, bueno, Diego, agradecerte el espacio y volver a reiterar que estamos esperando, digamos, la extensión del decreto 320, que creemos que va a salir, y un programa de desendeudamiento y que tengamos alguna salida como para garantizar que millones de inquilinos e inquilinas puedan seguir estando en la vivienda y no haya un caos social, porque la verdad que puede ser una situación muy, muy delicada para todos. Federico Prior, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande y a disposición.